molar. Acá tengo el LEC. Acá tengo el LIC. Tengo una proteína que es un dímero. Un dímero significa que tiene dos subunidades, en realidad tiene dos subunidades de espejo, es decir, uno con otro. Por lo tanto, tengo una subunidad beta, que está acá, y tengo una más pequeña que darle, que se llama subunidad alfa. Estas están unidas entre ellas y dan hacia la subunidad de beta. Las subunidades de alfa se unen al receptor de insulina, es decir, el fármaco que vamos a tener acá es la insulina. ¿Hasta ahí vamos bien? Hola doctora, disculpe por empezar a la hora. Allá le tienen reservado. Ya, entonces es el receptor de insulina y ahí se une la insulina. Exacto. A la unidad, A la subunidad de alfa del dímero, que es una proteína, que es como espejo y tiene dos subunidades, alfa y beta. Mientras las subunidades alfa acogen y acoplan la insulina como complejo fármaco receptor, las subunidades transmembránicas beta lo que hacen es tener actividad tirosina quinasa. Vamos a explicar eso un poquito porque suena raro. Primero, es una actividad enzimática, porque es una quinasa. ¿Qué hace la quinasa? Fosforilan proteína. Pueden ser canales, pueden ser poros, pueden ser otras proteínas o otras enzimas. Por lo tanto, al fosforilar, normalmente el 99% lo que hacen es activar un proceso. ¿Ok? Ahora, cuando le digo tirosina, estoy hablando de un aminoácido. Y cuando ese aminoácido va en una cadena polipeptídica como esta, por ejemplo, y yo aquí tengo tirosina, pero aquí puedo tener serina, treorina, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el fosfato se va a unir a ese residuo. Cuando está dentro de la cadena polipeptídica, el aminoácido no se nombra como aminoácido, se llama residuo. Por lo tanto, se fosforila. Lo que hace esto es fosforilar el residuo de tirosina, el aminoácido de tirosina de una cadena polipeptídica. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. No me mira asustado, doctora, que me pone nervioso. Un poco diferente. Un poquito, pero todavía no. Vamos. ¿Vamos? Bueno, cuando se activa se une la insulina al complejo y forma el complejo o fármaco receptor, activa 3 vías de transducción de señales. Unas vías proteicas que se llaman SHC, GRB2 y SOS. Estas son proteínas que comparten algunos aminoácidos. ¿Cómo se llama esa vía, perdón? No, activan estas proteínas, pero tiene 3 vías. Cada vía no tiene nombre. Ya, ¿y esa vía de las 3 proteínas es solo una vía? ¿O son las 3 vías? No, esta es una vía. Esa es una. Para acá en otro color te voy a poner la otra vía. Esa es la vía proteica. No tiene nombre, pero está activando estas proteínas. ¿Ok? En su conjunto. ¿Dice ahí SHC? SH2, GRB2, perdón, no, me confunde. SHC, GRB2, SOS. ¿Ok? Son proteínas. Son proteínas. Esto es como cuando tú metes los dedos en la electricidad y yo se lo pego a ella, después a ella, después a ella, después a ella. ¿Cuál es tu nombre? Francisca. Fernanda. Sofía. Entonces acá son SHC, GR2, SOS. ¿Sí?
¿Cuál es tu apellido? Gutiérrez. Rivera. Ah, en Naña, ya. Pero estos son parientes entre ellos. ¿Por qué? Porque comparten 100 aminoácidos comunes. Y como comparten 100 aminoácidos comunes, como si compraran la persona, la misma genética, y por lo tanto se llaman proteínas SH2. ¿Vamos bien ahí? O sea, podríamos decir que esta es la vía SH2 porque activa todas las SH2. Sí, pero es que todavía no, porque va a ver que es más complejo que eso. Claro, sí, me imagino. Ya vi la foto. No tiene nombre. No entendí después de que dijo que compartían los Es que estos entre ellos son parientes. ¿Pero por qué son parientes? Porque las tres tienen 100 aminoácidos comunes, los mismos. Sí. No son los mismos, pero tienen 100 aminoácidos comunes. Supongamos que la proteína tiene 200 aminoácidos, 100 son comunes entre ellos. ¿Se entendió? Bueno, esta cadena de señalización activa una proteína que se llama RAS y otra que se llama RAF. Y estos dos son protooncogenes. Ah, ya, ok. ¿No es cierto? ¿Y qué son los protooncogenes? Proteínas que si mutan probablemente serán neoplásicas. No. Nada más que al principio eran oncogenes porque se habían encontrado estas proteínas solo en cáncer. Pero después, en la investigación molecular, más en detalle, se vio que había tejidos sanos que producían las mismas proteínas. Por lo tanto, se les llamó proto-oncogenes porque se encontraron primero en cáncer y después se vio de que estaban en tejido normal. ¿Ok? Entonces, activan esta serie de proteínas, esta RAS y RAF. Y después activan una serie de quinasas. ¿Las RAS y las RAF activan Sí. las quinasas? Sí. O ellas, o las SH2 activan las quinasas. Primero SHC y R2, esos en cadena que fueron fosforilados por tirosina y quinasa. Activaron el proceso. Estos activan los protooncogenes. Primero RAS, después RAF. Ya. Y ahora las quinasas. Metquinasa. Metquinasa. Merquinasa. Espérate, deja ver el torpeo primero porque no quiero equivocar. Ah, Ya. ah. Es que siempre me confundo. Merquinasa primero, después metquinasa y después mapquinasa. ¿Ok? Mer y MAP. Merquinasa, meikquinasa y mapquinasa. Son quinasas, son enzimas. Pregunta. ¿Sí? Las SH2, o sea, el SOS, GRB2 y SHC, ¿están unidas en una cadenita? ¿Sí? O sea, forman un complejo. Forman un complejito y como se fosforilan residuos de tirosina, cada una de ellas se va activando y ese complejo se activa para estimular a RAS. Ya, y ambas RAS y RAF activan las 3 Ks. Primero RAS activa RAF, RAF a Merck y de ahí cadena hacia abajo. ¿Y qué es el protoncogene? ¿Ah? ¿Qué es el protoncogene? No, es que ¿qué son RAS y RAF? Protooncogenes. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Mentira, se asusta. A mí me asusta, no me asusta entenderlo, sino cómo voy a recordarlo. Eso me asusta más. Bueno, estas quinasas, mapquinasas sobre todo, están activas en el núcleo. Por lo tanto, van a activar ciertas posiciones del genoma. Una en Seyun. ¿Están activas en el núcleo? ¿Qué van a hacer? Trabajar sobre el genoma. Sí, en la posición Seyun y en la S6 quinasa 2. Después voy a explicar cuál es el efecto farmacológico de eso porque tengo que terminar la otra vida. Ya.
entonces se van a una parte del genoma que se llama T-Ion y S6 quinasa 2. Exacto, ¿Se llaman así esas partes? sí. Vale. Están en esa zona del genoma. La tienen todos los mamíferos, por si acaso. Lo vamos a dejar hasta ahí porque la cadena de señalización nuclear es atroz. Y yo la entiendo. Es atroz. De hecho, decidí no meterme mucho porque por sanidad mental. Sí, uno se vuelve. Bueno, la segunda vía activa una proteína central que se llama IRS1. Y esta está acompañada de CYP y de GR2. Ahora, este también, CYP, también forma parte de SH2. ¿Cómo? Sí. Sí, Esta proteína es una de los grupos. también es del mismo grupo, el primo de este otro, porque tiene los 100 aminoácidos que ya le había contado. ¿Estamos claritos de eso? La ¿No? principal es la IRS1 y las otras dos son como acompañamiento. Sí, porque forman un complejo. ¿Qué dice la IRS1? Sí, En el otro. GR2, lo mismo que esto. Pero la tirosinquinasa fosforila IRS. Sí, pues, los fosforilas. Fosforila y ahí se genera el Se activa, claro. Y así y AGRB2 no la fosforila, sino que la No, IRS1 IRS1, fosforilada, pero como está acompañado, activa el complejo. pero la IRS1 no fosforilada sigue estando con CYP y GRB2. Sí, pero está lista para descargar. Necesita la fosforilación. ¿Ok? Bueno, después... ¿Ocurre lo mismo en la otra tirosinquinasa? Sí, igual. ¿Es lo mismo dos veces? No, pero en este caso las va fosforilando uno por uno. No, me refiero a la otra tirosinquinasa. La del otro complejo. Ah, no te adelantes. Usted igual que la Judy que se adelanta, pero hacia allá, para allá. Perdona. No entiendo de dónde sale SH2. No, usted, ¿cómo se llama? Daniel. Ya. Usted, Daniela, es sí. ¿Cuál es su apellido? Samuel. ¿Cuántos Zamora primos suyos son? ¿Primo? ¿No conoces a tu primo? No todos. Pero lo que conoces. Típico en Chile. ¿Pero cuántos? Conozco como unos 7. Ya. Entonces, dentro de esos 7 comparten genética porque son primos, ¿no? Sí. Ya, ahí están los 100 aminoácidos. Usted se llama así. Nómbreme otro primo. O cualquier primo. Claro. Ya, Claudia es SH6. Ya. Y así, pues. Pero el SH2 dice que son proteínas que tienen 100 aminoácidos iguales. Cuando descubrieron esta cadena polipeptídica vieron de que sí, SHC, GR2 y SOS compartían los 100 aminoácidos iguales. Por lo tanto, esa franja de 100 aminoácidos le pusieron SHC, SH2, perdón. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, hasta ahora la única que no es SH2 es IRS1. Claro, un momento. Después activa una proteína más pequeña que se llama P85. Adivinen qué es. ¿Un gen? SH2. Ah, es una proteína reguladora. Claro. ¿Ok? Y después también es del mismo grupito. El complejo activa pH5. Sí. Y después activa una fosfo PI 6. No, está tres quinos. ¿Ok? Entonces, esta es una proteína 3 quinasa. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia de esta? Que esta genera y estimula la mitogénesis de la célula. Ya. O
sea, esta célula se empieza a replicar. Ya. Era Ok. más feliz cuando solo entraba glucosa a la célula. Pero también estimula los GLUT. Pregulejo. Exactamente. Saca los GLUT y los aflora hacia la membrana. Y acá le vamos a poner GLUT. GLUT 4, por ejemplo. ¿Y qué hace el GLUT 4? Es una proteína que es como un puente. Actúa como un puente en la membrana. ¿Por qué un puente? Porque permite que entre la glucosa desde el exterior. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con la diabetes mellitus? Que tenemos un déficit de insulina. Por lo tanto, todo este proceso no se lleva a cabo y no afloran GLUT y no se activan los GLUT que están en la membrana. Por lo tanto, la glucosa no puede entrar dentro de la célula. Entonces tú tienes la paradoja que tienes hiperglicemia y la célula se te muere de hambre. ¿Podría trazar una línea, un arco, de dónde empieza el núcleo No, celular? es que aquí no hay núcleo. Pero si están trabajando sobre genoma. Sí, acá sí. Pero yo te dije, estos dos actúan en el núcleo, estos todavía están en el citosol. ¿Ok? Y estimula la... En el No citosol estimula la síntesis de esos receptores, solo los envía a la membrana. lo envía, hace las dos cosas. Sintetiza GLUT a partir de los ribosomas que están en el citosol Vale. y los GLUT que están de reserva en el pool citosólico, o sea, dentro del cuerpo, digamos, dentro del citosol, los mueve hacia la membrana para que medie. ¿La proteína que está en la membrana celular siempre fue GLUT o fue estimulada y se convirtió en GLUT? No, siempre fue GLUT. Lo que pasa es que se estimula acá, la que está en citosol la mueve y la aflora acá, y en el ribosoma sintetiza GLUT, hace las tres cosas. Doctora. ¿Qué es lo que activó a GLUT? ¿La PI3 quinasa o P85? La PI3 quinasa, porque la P85 activó la PI3 quinasa. ¿Cómo la activa? Sí, va en cadena. ¿Cómo la activa? Es una quinasa, la fosforila. Ah, O sea, el P85 se encaja en el LOCI, en el lugar de la enzima. Y eso activa la quinasa que va a producir síntesis y movilización de GLUT. Doctora. ¿Podríamos decir que la PI3K fosforila GLUT y eso es como si le pusiera un globito de helio y que lo lleva a membrana? Es una parecida. Sí, sí. ¿Algo así sería? Algo así, exactamente. Ya. ¿Se entendió esto? Ya. Pero además produce mitogénesis. Claro. Hay que reproducirse. Sí, hay que reproducirse. ¿Para qué sirve esa mitogénesis en el proceso? ¿Perdón? ¿Para qué sirve la mitogénesis en ese proceso? Por ejemplo, ¿Haría hiperplasia? bueno, esta es una célula, no necesariamente, pero esta es una célula muscular, por ejemplo. ¿Por qué sé que es una célula muscular? Porque es GLUT 4. Entonces, puede favorecer la mitosis en el momento en que tú estás generando los estímulos para producir, digamos, más energía o consumir más energía en el ejercicio. ¿Me entiendes? No entendí. ¿Lo podría repetir, por favor? Claro. A ver, pongámoslo en el hígado mejor. ¿Cuál era la pregunta del compañero? ¿De qué sirve esa mitogénesis? ¿Cierto? ¿Dónde puede ocurrir? ¿Cómo Pues, dónde? ¿en qué célula? ¿Ya? Entonces la mitogénesis donde más se activa por este mecanismo es en el hígado. También lo hace en el músculo, pero no tanto. Y en el hígado te regenera el hígado a cada rato mediante la acción de la insulina. Los receptores de insulina se encuentran en el hígado, músculo, En todo, nómbrame una célula, tiene que comer. Y si tiene que comer, tiene receptor de insulina. Entonces esa mitogénesis no ocurre en todas las células del cuerpo, solo en algunas. O sea, esa PI3K tiene dos funciones, pero solo una de ellas está siempre Esta disponible. mitogénesis, la única que no ocurre son las células cerebrales. En la neurona. Pero hoy en día, A nivel central,
no hay regeneración. A nivel periférico es distinto, pero a nivel central no. ¿Y por qué no hay? Porque la disposición de las neuronas es muy desordenada y se cruzan las vías. Es distinto cuando tú tienes vías ordenadas, como por ejemplo en el caso de los nervios periféricos. Por eso puede haber, mediante la acción de... ¿Como anastomosis? puede hacer anastomosis, pero si tú tienes lo que se llama las células de Schwann, empieza a alargar y no hay problema con respecto a la regeneración ahí. Pero en el cerebro es distinto, porque si no, imagínate todos los AVI, accidentes vasculares encefálicos, podrían volver con una mitogénesis buena. Si tuvieron infarto, tuvieron muerte cerebral, podrían volver a recobrar sus habilidades. Pero no pasa eso, porque los accidentes vasculares, ya sean isquémicos o sean hemorrágicos, van a matar células nerviosas, y si muere la célula nerviosa no se regenera a nivel central. Por eso, de eso estoy hablando. A nivel periférico es distinto porque tiene un orden lineal. ¿Y quién te lo da? Las células de Schwann. Ya. ¿Se entendió bien? Como síntesis, la insulina induce la reproducción celular. Sí, pero no en todas las células. Solo no en las neuronas. No en las neuronas, Pero en el resto sí. pero el resto sí. Ya. Ahora, para que fuera hígado tendría que ser GLUT 3. Este es GLUT 4. Es músculo, esquelético. Y si fuera neurona sería el GLUT 1. Hoy que hay materia. Oye, ¿cuántos años de fisio deberíamos tardar en realidad? Bueno. Después, esta tercera vía activa una fosfolipasa C. Pero esta fosfolipasa C es dependiente de una GPI. Por lo tanto, activa una GPI y esta activa una IPG. ¿Qué es GPI? ¿Qué? Depende del GPI y activa una GPI. No, activa una IPG. Pero ¿por qué hay dos veces GPI? Es que fosfolipasa C GPI, porque activa la GPI. Activa la GPI. Es un subtipo de fosfolipasa. Es un subtipo de fosfolipasa. Recuerda que hay como 10. Sí. PLSGPI. Yo pensaba que este ya era el tipo. Pensé que había más subtipos. Ya. La Entonces, GPI es H2. no. SPI. GPI es inositol fosfato glucano. IPG es glucosil fosfatidil inositol. Están los apuntes, por si acaso. Yo le mando todo escrito, es para que me pongan atención. Activa es IPG, lo dice. Sí, sí. IPG. Y este IPG estimula unas proteínas que se llaman fosfatasas. Y esta proteína de las fosfatasas, ¿qué hacen las fosfatasas? Desfosforilan, bien doctor. Y normalmente el 99% de las veces las Inactivan. fosfatasas inactivan. Pero estas fosfatasas son especiales porque activan. Llegamos al 1%, yo sabía que iba a pasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué activan? La síntesis lipídica y la síntesis de glucógeno. ¿En todas las células? Es covalente. Como esta es muscular, tiene glucógeno y puede sintetizarlo. Las hepáticas también. Pero las neuronales no lo hace porque el glucógeno no se acumula. Claro, son casos. ¿Qué dice? ¿Dice glucosil? Glucosil, fosfatidil, inositol.
¿Era glucógeno y qué más sintetiza? Glucógeno y lipídica, lípidos. Estos son simultáneos. Sí, todos simultáneos. O sea, te dio la corriente y te dio para todas las vías. Madre mía. ¿Y qué produce el síntesis de lipídica de glucógeno en este caso? Por ejemplo, en el caso de la célula muscular, acumulación de ácido graso. Claro, porque está ahí acumulando energía. Porque ese ácido graso después lo puedes transformar en glucosa. Y de ahí ATP. Ah, allá vamos, doctor, allá vamos, tranquilo. Doctor. El IPG es glucosil, fosfatidil, inositol. Fosfatidil, inositol. ¿Hay más? Y los de abajo es lípidos y glucógeno. Sí. Profe, todo esto que estamos viendo es por el fármaco de insulina, ¿cierto? ¿O por la insulina endógena? La insulina normalmente. La insulina endógena hace esto, pero cuando tú tienes diabetes mellitus, tú tienes que inyectar insulina y ahí hay fármaco. Y hace lo mismo. ¿Se entendió bien? ¿Podría hacer una lista con todas las SH2? Ya la estoy haciendo. Ya, ¿se entendió esto? Sí. Ya. Entonces, Pero lo que no entiendo es, ya, tiene sentido que la insulina genere canales de glucosa que permiten la entrada de glucosa. Tiene sentido que la insulina, a su vez, como permite la entrada de glucosa, permite que se almacene esa glucosa como glucógeno. Pero ¿qué pasa con esa vía? ¿Qué es lo que hace? ya oído. Ahí ya vale. Ya. Yo he explicado tres efectos farmacológicos, dos efectos farmacológicos de las dos vías principales, ¿no es cierto? Estas que están acá. Pero esta donde la MAP quinasa ya está en el núcleo y actúa sobre el genoma C1 y S6 quinasa 2. Esta tiene implicaciones o efectos farmacológicos a semanas, meses, años, e incluso puede transmitirse la herencia. Esta vía, la que va al genoma. Porque puede alterar el genoma. Claro, siempre. y se puede transmitir, porque existen Epigenética. abuelos. Ahora sí. Existen abuelos que son diabéticos, hijos diabéticos y nietos diabéticos, a la misma edad generacional que ellos van a tener. Alrededor de los 50 años por arriba empezamos con la diabetes, los que tenemos antecedentes de Pero diabetes. si tiene diabetes, no se supone Sí, que está flipante esta haciendo cuestión. función. ¿Cómo llega a alterar el genoma si todo ese proceso no pasa por diabetes? No, porque resulta de que precisamente porque estas mutaciones las que se heredan, pueden transmitirte generacionalmente el proceso. Y todas las células vienen cargadas con una C1 mutante, por ejemplo, para producir diabetes. Lo normal es que funcionen, pero si no funcionan, te producen diabetes. Entonces, ¿Al lado es lo mismo? ¿Ah? ¿Solamente C1 es la que se hereda? ¿O la No, ambas. Ambas pueden generar diabetes. podríamos decir que igual que RAS y RAF son protoncogenes, C1 y S6 No. son protodiabetogenes, algo así. Es que no solo su particularidad, puede generar resistencia a alguna insulina. Por ejemplo, resistencia a la insulina porcina. Tenemos dos tipos de insulina, la insulina porcina y las que se obtienen a partir de moléculas sintetizadas en bovino. Por lo tanto, podría ser más susceptible. Puede ocurrir de que las insulinas que estamos haciendo por modificaciones genéticas generen reacciones alérgicas. ¿Me entiendes? Y todo eso va dentro del proceso de modificación genómica que puede darse en cuestión de semanas, o cuestión de años, o puede ser heredable. Por eso es que es complejo. Y por eso lo dejé hasta ahí. Dígame. Pero entonces cada vez que una célula recibe insulina en su receptor, se están activando C1 y S6.